RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. En la ciudad de Pasto, en el suroccidente colombiano, tenemos la visita del exconcejal de Bogotá y dirigente comunista colombiano Jaime Caicedo. Le damos la bienvenida a la red de prensa alternativa. Muy buenos días y mucho gusto, encantado. Sabemos que está en un evento organizado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. ¿Nos podría contar cuál es el propósito de su visita? Bueno, en el marco de de todo este nuevo proceso que se ha abierto con el diálogo que va a desarrollarse en La Habana, hay una reactivación de las inquietudes de muchos sectores, particularmente de los sectores que constituyen los movimientos de víctimas en el país. Creo que es legítimo, desde luego, y además es muy importante puesto que el tema sobre víctimas hace parte integrante de la agenda del proceso de diálogo. De manera que creo yo que en este caso es sumamente significativo que en la ciudad de Pasto el Movicenar, que ha sido uno de los protagonistas de este proceso, nos haya invitado a participar, digamos, a exponer y a dar un criterio de lo que estamos pensando con relación a la lucha en favor de las víctimas en el marco de este proceso de diálogo con el gobierno, entre el gobierno colombiano y las FARC. Una propaganda que se haya incrementado sobre un tipo de víctimas, particularmente las víctimas de las FARC. El otro lado, las víctimas de crímenes de Estado casi nunca han tenido la misma publicidad y siempre han sido minimizados. ¿Por qué es vital hablar de las víctimas de crímenes de Estado? Yo creo que de todas maneras, hay que entender la complejidad del conflicto colombiano. Esto no es simplemente un conflicto de orden público en el plano de la represión social exclusivamente. Esto ha sido una guerra y en cierta manera una forma de guerra civil en el país. En ese sentido, la implicación de guerra conlleva todas las atrocidades de la guerra y naturalmente de lado y lado hay hechos sumamente punibles y seguramente que constituyen y configuran crímenes de guerra. Pero desde luego en esto hay múltiples actores y en el caso fundamental y vertebral de la guerra civil colombiana, una de sus características ha sido el papel definitivo del Estado en su gestación, en su desarrollo, en su financiamiento, en su prolongación, desde luego, y en sus intentos de soluciones. 2 vías de solución ha intentado el Estado colombiano en los últimos 10, 12 años. Una, la vía de Álvaro Uribe, que es la vía de la guerra generalizada total y de la intervención militar norteamericana para resolver el conflicto, y ahora aparece nuevamente lo que anteriormente se había ensayado y que se había dicho que ya no tenía vigencia, que es el tema del diálogo y de la búsqueda de la solución política. Yo creo que en este caso, desde luego, las víctimas deben reclamar y tienen que reclamar, todas las víctimas de todos los lados, que sea en primer lugar frente a una situación de guerra que el Estado en su pretensión de legitimidad asumió de facto como una parte de sus políticas públicas. Y en segundo lugar, los que se sienten víctimas de los crímenes de Estado en particular, en concreto, naturalmente tienen que reclamar directamente y tienen que hacer parte de este movimiento que busca que la paz reivindique y resuelva ya no únicamente el problema particular de las víctimas en general, sino fundamentalmente los principios, digamos, de una postura de sociedad, de una postura de Estado frente a los crímenes de guerra, frente a las violaciones de los derechos humanos, particularmente estas que son potestad, lo que hacen parte, digamos, de aquellos delitos que solamente el Estado puede ser, digamos, responsable. Por lo tanto,
En ese caso, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado está planteando una visión sumamente integral, sumamente universal, digamos, de lo que puede representar la lucha por la verdad, de lo que aconteció, de lo que ha acontecido como un derecho de todas las víctimas, de todas, sin excepciones, derecho a la justicia, justicia para todas las víctimas, no para unas, para todas, que implica desde luego el cese de la impunidad y el cese de los fueros militares y fueros de cualquier naturaleza, digamos, con relación a las responsabilidades directas cuando han sido funcionarios de Estado con pretensión de legitimidad de Estado y financiados con nuestros impuestos que todos hemos pagado para que nos hagan daño, a la justicia, y derecho a la reparación, integral, es decir, no una reparación que tiene que partir fundamentalmente de reparar no solamente materialmente, sino también la dignidad, el tiempo perdido, los horizontes que se borraron para muchos y muchas en medio de su victimización, etcétera, etcétera. Precisamente sobre eso, la responsabilidad de los funcionarios públicos. Algunas voces de la derecha colombiana trata de confundir a la gente del común y a la opinión pública diciendo: con el proceso de paz se aspira a que los militares se vayan a la cárcel y que los guerrilleros terminen en el Congreso. ¿Por qué se insiste tanto en la responsabilidad de los funcionarios públicos? Bueno, indudablemente porque están investidos de una autoridad que la sociedad y las instituciones, tal como están descritas en la Constitución y en las leyes, les otorgan. Es decir, hay una confianza de la cual algunos han abusado en el marco, desde luego, de una visión y seguramente de unas políticas de Estado. Y esas políticas de Estado no han sido sometidas al escrutinio popular, democrático. Aquí nadie ha sido convocado a votar a favor de la guerra contra insurgentes, ¿no es cierto? Ni ha sido convocado a votar a favor de la violación de los derechos humanos. Han sido decisiones que los gobernantes, abusando de su autoridad, han impuesto desde el poder político, inclusive de manera oculta y desarrollando formas de secretas, digamos, que apuntan al terrorismo de Estado. Entonces, en ese sentido, esas políticas secretas, esas políticas ocultas y desenvueltas como parte, digamos, de una especie de razón de Estado, de la cual la sociedad no participa explícitamente ni las ha aprobado de ninguna manera explícita, pues constituyen conductas delictivas de las cuales tienen que responder desde luego sus autores y tienen que responder desde luego los gobernantes que han sido cómplices en la imposición de ese tipo de conductas y ese tipo de políticas con los efectos que estamos señalando. Usted mencionó la verdad, la reparación, y sobre esto también se ha hablado mucho, pero hay un término que también es difícil de entender. Hay algo que le han llamado la justicia transicional, y han exagerado muchos, sobre todo los que crean opinión pública en Colombia, analistas, columnistas, diciendo que eso será una ley de impunidad que se hará para ayudar a una de las partes en conflicto. ¿Qué opinión le merece y cómo se podría explicar qué es la justicia transicional? La justicia transicional ha sido pues una elaboración reciente, digamos, como una especie de justicia excepcional en circunstancias también excepcionales, de tránsito particularmente de dictaduras violentas y autoritarias y autocráticas a situaciones de democratización y de garantía de los derechos fundamentales de la persona y de las organizaciones y de los colectivos. Esto implicaría desde luego que en Colombia efectivamente el tránsito de la paz, de la guerra a la paz, fuese un tránsito de la guerra y de la represión y de la violación de derechos fundamentales a la democracia, ¿es cierto?
Yo creo que en ese sentido se justifica la idea y es así como está planteada teóricamente la llamada justicia transicional. Esa justicia transicional, por lo tanto, implica, digamos, prioridades desde el punto de vista de las víctimas y de los eventuales victimarios, ¿no es cierto? Implica la verdad, naturalmente, implica la verdad completa, no la verdad a medias, no la verdad del general Santoyo, que tienen que ser los fiscales norteamericanos los que pongan contra la pared pues al Estado colombiano frente a quien fue el jefe de seguridad del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y que tiene que ver con todo, desde las chuzadas hasta las persecuciones y los asesinatos de los defensores de derechos humanos. Y tiene que ver desde luego con un concepto de depuración del Estado. Es decir, no puede ser el mismo Estado con sus mismos asesinos, con sus mismos criminales, con sus mismos imputados, o con ellos en la impunidad por fueros excepcionales, digamos del tipo del fuero militar, quien aparezca ahora, digamos, como garante de una justicia transicional, porque no habría transición. Sería una justicia transicional sin transición hacia la democratización, hacia la justicia profunda, digamos, real y justa, ya si se puede redundar. De manera que en ese aspecto estamos exigiendo, digamos, que haya una visión mucho más realista sobre esto y sobre todo que se distinga realmente, digamos, el tipo de circunstancias a que alude el reconocimiento que el Estado, particularmente el gobierno de Santos, ha hecho de que efectivamente existe un conflicto, es decir, existe una guerra. Pero el gobierno quiere reconocer que existe un conflicto para unas cosas, sí, pero para otras no. Por ejemplo, no reconoce la existencia de presos políticos. Es decir, una guerra civil y un conflicto social, político, armado como este, y con unos presos que se pretende entonces que son delincuentes comunes. No, son presos políticos, parte del conflicto, son de cierta manera prisioneros de guerra, ¿cierto? Y por lo tanto tiene que mirarse dentro de eso y por lo tanto responsables ciertamente de delitos, seguramente, pero de delitos políticos, y dentro de esos delitos políticos habrá que mirar también qué otro tipo de responsabilidades pudieran llegar a tener en el caso de violaciones más gruesas, digamos, digamos del derecho de la guerra, por decirlo así. En el caso del Estado, pues naturalmente eso también tiene que tasarse, pero como hemos dicho, el Estado tiene más responsabilidad porque al Estado se le depositó una confianza pública y pretendió hacer legítimo en sus acciones, y si no lo es, y si las masacres han ocurrido bajo orientación de políticas como en el caso del genocidio de la Unión Patriótica, con la implicación y la imputación que hay sobre tantos oficiales que incluso están en absoluta impunidad en este momento, como funcionarios públicos que lo fueron, pues indudablemente ahí estamos ante una situación que no tiene nada que ver con la pretensión de una justicia transicional. El delegado de las FARC en la rueda de prensa en Oslo hizo una convocatoria pública a muchas organizaciones sociales, entre esas la organización que usted dirige, el Partido Comunista Colombiano. ¿Cómo recibió esa convocatoria abierta a que las organizaciones populares participen en la construcción de la paz? Yo creo que en este momento esto es un deber ciudadano, esto es un deber cívico, es un deber de todos los colombianos y colombianas, sin distingo de clases, sin distingo de opiniones políticas. El tema de la paz o la guerra es un aspecto crucial de la historia y de la sociedad en su conjunto. Que tengamos visiones distintas sobre esa paz, sobre esa forma de solución política hacia la paz, hacia la democratización de la sociedad es diferente, pero a todos nos importa, y creo que hay mucha identidad, por lo menos en muchos sectores democráticos, con varios de los puntos de la agenda, de manera que estamos en cierta manera todos convocados. Yo entendí así ese mensaje, pero también entiendo que el mensaje del gobierno busca no excluir a la gente. Anteriormente, bajo el gobierno de Uribe, se hablaba de que quienes estábamos luchando por la paz éramos cómplices del terrorismo, ¿no es cierto?
y hemos exigido del gobierno de Santos, el Partido Comunista ha exigido del gobierno de Santos que cese esa ambigüedad del lenguaje del gobierno, del Poder Ejecutivo particularmente, cuando algunos de los funcionarios, como el ministro de Defensa o el comandante de las fuerzas militares, se refieren por algo, en cierta manera, a la marcha patriótica, como si se tratara de una organización terrorista o de un brazo militar, político, de la guerrilla. Eso, en este momento, son confusiones que no ayudan. Después de la experiencia del genocidio de la Unión Patriótica, no queremos que se repitan las condiciones que desde el Estado propiciaron el señalamiento, la persecución, las amenazas y desde luego las ejecuciones sobre la base de que algunas personas o funcionarios o narcoparamilitares podían pensar que estaban autorizados a una especie de limpieza política o limpieza ideológica o limpieza social sobre la base de las posiciones que funcionarios de muy alto rango actuaban y señalaban en el sentido de discriminar y satanizar determinadas opciones ideológicas y políticas. Profesor Jaime Caicedo, ha sido usted muy amable de darnos esta entrevista a los medios de comunicación alternativos. Le agradecemos de nuestra parte y esperamos que deje alguna invitación para que la gente se involucre en este buscar de la paz por Colombia. Bueno, el próximo 2 y 3 en Pasto se va a realizar la audiencia organizada por las comisiones de paz del Senado y la Cámara de Representantes sobre el tema de la agenda de paz, y van a ser escuchadas las organizaciones sociales, culturales, democráticas, políticas del departamento con todas las inquietudes, y yo creo que esta convocatoria es sumamente significativa. Se realizó ayer y anteayer la de Sincelejo, y la información que tenemos es que ha resultado muy importante, muy interesante. Ha sido un espacio de irrupción desde el pueblo, desde lo popular, a reclamar esta presencia necesaria de las víctimas, de los sectores populares, de los sectores que piensan en el país en función de intervenir en el proceso de diálogo de La Habana, expresando los criterios y los caminos. Y estamos haciendo un llamado también a defender y a promover la unidad de todas las fuerzas democráticas para defender este proceso de paz, de las provocaciones, pero también para exigir que el camino hacia la solución política sea un camino hacia los cambios democráticos, hacia la democratización del país, hacia la desmilitarización del país y de las mentalidades, y hacia la construcción de herramientas de intervención del pueblo en la decisión del futuro democrático de Colombia. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.